desde el centro de la ciudad. Esto es Noticias UT Informa, edición del mediodía, con Brian Correa, Jason Ángel, Marcela Triviño y Johan Sierra. Buenos días. El día de hoy hablaremos de la evolución de la Constitución política desde la de Cúcuta hasta la de hoy de 1991, siendo una de las más importantes y relevantes en estos tiempos. Adelante, Brian. Buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a UTE Informa. Me complace saludar a nuestra presentadora Marcela. Buenos días, Marcela. Buen día, Brian, y buen día a los televidentes. Para mí es muy grato acompañarlos en una emisión más de nuestro noticiero UTE Informa. Claro que sí, Marcela. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, donde hablaremos sobre la historia de la Constitución Política de Colombia. Para ello, contamos con nuestro doctor Jason, un destacado historiador especializado en la historia política de nuestro país. Buenos días, Jason. Buen día, Brian. Buen día, Marcela. Que para mí es todo un honor y es un placer estar aquí para hablar sobre un tema tan fundamental y trascendente para la historia de nuestra nación. Buen día, doctor Jason. Para empezar, nos podrías regalar como una visión en general sobre la importancia de las constituciones en Colombia. Claro, Marcela. Mira, las constituciones son documentos fundamentales que pues establecen como las normas y los principios bajo los cuales se va a gobernar un país. En el caso de Colombia, pues en nuestra historia hemos tenido varias constituciones, digamos que cada una de ellas reflejaba los cambios políticos, sociales, económicos, religiosos, pues de cada etapa que se vivía. La primera constitución, digamos que constitución fundamental, fue la de 1821, conocida como la Constitución de Cúcuta. Bueno, claro está, antes de esto, durante la época de la independencia, se firmaron varios acuerdos, digamos que el primero de todos fue en 1810, entre 1810 y 1811 realmente, donde fue catalogado como constitución a un documento que se firmó gracias a Simón Bolívar, cuando empezó todo el tema de la independencia, toda la batalla que hubo mediática y demás, se logró firmar un documento donde decía que Colombia empezaba a ser independiente, se liberaba de toda la opresión del virreinato y... Para entender un poco el contexto de lo que nos explica el historiador Jason, nuestro compañero Juan preparó la siguiente nota periodística. Colombia, al noroccidente de América del Sur, es un país rico de muchas formas, con una amalgama de especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas que son reconocidas y protegidas por la Constitución de 1991. Pero, ¿cómo nació Colombia? ¿Sobre qué nació? ¿Bajo qué ideales fue fundada Colombia? Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. La historia oficial cuenta que el 20 de julio de 1810 un altercado entre criollos y funcionarios de la corona española por el préstamo de un florero se tradujo en una revuelta popular que inició al proceso de independencia de Colombia, que culminó el 7 de agosto de 1819. El llamado Florero de Llorente fue el acto simbólico que llevó a este hecho que se originó en Bogotá en el año 1810, cuando un grupo de criollos planearon una revuelta para que se propiciara una protesta popular que llevará a los ciudadanos a protestar contra el mandato de los europeos. A partir de este momento se organizaron momentos históricos para la independencia de Colombia, como la firma del Acta de Independencia en Santa Fe y la campaña de Simón Bolívar y otros personajes que iniciaron un enfrentamiento por varios años, entre 1810 y 1819, para liberar los territorios que conformaban el Virreinato de Nueva Granada y el cual terminaría el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. El documento escrito por la... Bueno, como sabemos, la Constitución de Cúcuta fue muy importante para el nacimiento de nuestra nación, es verdad. ¿Qué características tenía esta Constitución?
Así es, Marcela. La Constitución de Cúcuta, como te decía anteriormente, pues fue una de las más importantes a lo largo de la historia de nuestro país. Si yo mal no recuerdo, creo que fue promulgada el 30 de agosto de 1821. Fue esencial para la creación de lo que conocemos históricamente como la Gran Colombia. ¿Qué era la Gran Colombia? Pues sencillo, la unión de los actuales países, digamos Colombia, lo que es Ecuador, Venezuela y Panamá. Como característica fundamental que tenía esta constitución, pues establecía un gobierno fuerte y central y un sistema republicano. Entonces tenía como objetivo principal como unificar esos territorios, los que les acabo de mencionar, que estaban recién independizados del dominio español. Bueno, es muy importante lo que nos cuentas, Jason. Pero la Gran Colombia no duró mucho. ¿Qué pasó después de la Correcto, disolución Marcela. de La Gran Colombia se disolvió apenas como en 1831. Esto pues se debió a conflictos políticos y regionales que se vivían en el país pues en esa época. A raíz de esto pues surgieron nuevas constituciones en el país. En Colombia tuvimos, digamos que a lo largo del siglo XIX, varias constituciones donde pues me gustaría destacar como la de 1832, la de 1843, donde cada una intentaba como establecer un equilibrio entre el centralismo y el federalismo con el fin de encontrar como una armonía dentro del país. Ya que estamos hablando sobre el federalismo, ¿qué nos puede contar acerca de la Constitución de 1863, más conocida también como la Constitución de Río Negro, doctor Jason? Claro que sí, Brian, usted toca un tema muy importante, a mi gusto personal, el mejor. Resulta que la Constitución de Río Negro de 1863 pues fue una de las más significativas de la historia de Colombia. Logró establecer lo que conocemos como Estados Unidos de Colombia porque fue un sistema federalista extremo donde cada estado tenía su autonomía. Digamos que aunque se intentaba promover la libertad y la descentralización del país, pues también generó muchísimos conflictos y dificultades para lograr mantener una unidad nacional, que era lo que siempre buscaban creando las constituciones. Como le decía anteriormente, estos conflictos se daban pues porque cada estado, cada departamento tenía un representante, cada uno tenía sus propias leyes y cada representante le rendía cuentas a un presidente general. Bueno, ¿y cómo llegamos a la Constitución de 1886? Bien, Que esta fue la Constitución de 1886, esta fue promulgada bajo la presidencia de Rafael Núñez. Esta, digamos que fue una respuesta a la inestabilidad del sistema federalista que se presentaba en la época. Logró establecer un sistema de gobierno centralizado y fuerte y digamos que promovía la unidad nacional de nuevo y la autoridad del gobierno central. Digamos que ya dejaba de lado que cada estado fuera autónomo y ya todos debían regirse al sistema de gobierno central. Esta constitución como característica principal fue que tuvo un vigor, una duración de más de un siglo, exactamente 105 años, hasta 1991, que es la que nos está rigiendo actualmente. Y pues la Constitución jugó un papel súper importante en la consolidación del Estado colombiano, lo que hoy conocemos como República de Colombia. Bueno, sabemos que la Constitución de 1991 marcó otro gran cambio en nuestra historia, pero ¿cuáles fueron las principales razones y reformas detrás de su promulgación? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, pues la Constitución de 1991 realmente fue un hito importante para el país. Surgió en un contexto de muchísima violencia, crisis social que se vivía pues en ese entonces. Surgió a raíz de la famosa séptima papeleta, que fue la unión de líderes estudiantiles con líderes sindicales, donde solicitaron como la creación de una nueva constitución. Dentro de esta constitución pues tuvo reformas significativas como la creación de la Corte Constitucional, como la descentralización del poder, el reconocimiento de los derechos
a las comunidades indígenas y a los afrocolombianos. Digamos que se da una mayor protección a los derechos humanos y lo que buscaba como tal era modernizar al país y hacer frente como a los desafíos de esa época que se vivían en ese momento. Bueno, parece que la Constitución de 1991 sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué desafíos enfrenta esta actualmente? Bien, pues la Constitución de 1991 sigue siendo un marco vital dentro del sistema legal y político de nuestro país, ¿no? Hay que enfrentar desafíos como la implementación efectiva de los principios. Sabemos que hay temas de corrupción, violencia, desigualdades sociales de por medio. Este documento pues aún requiere muchas adaptaciones, reformas constantes pues para poder responder a las necesidades que vive el país. Hay que ver de aquí en adelante los futuros gobiernos cómo van implementando estas nuevas reformas que no generen un impacto tan fuerte, pero que sí logren llevar a un país mejor. Bueno, y así nos despedimos de nuestros televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Que tengan un feliz día para todos. Así es, Brian, y agradecemos al doctor Jason por su tiempo y su conocimiento, y a ustedes televidentes por acompañarnos esta noche, una noche más en nuestro programa. Los esperamos en el próximo programa y para darles más conocimiento de interés nacional e internacional. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes y al noticiero UTE Informa por la invitación. Un buen día para todos.